de los lugares considerado como lo más sagrado y puro para algunas personas, es al mismo tiempo el lugar más espeluznante y perturbador que podrías visitar de noche. O bueno, para unos tantos otros también de día o en cualquier momento. Y obviamente me refiero a la iglesia o los espacios religiosos. Y cinéfilos, como ustedes saben, por años el cine ha utilizado la religión como fuente de inspiración para cientos de cintas de terror. Y en esta ocasión es Sydney Sweeney quien se apropia de un rol de monja, no solo para traer una cinta perturbadora, sino también para hablar sobre la maternidad, el fanatismo y el abuso de poder. Hablemos hoy de esta cinta llamada Inmaculada. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por acompañarme en este video sobre una cinta de horror, terror, suspenso que, debo confesar, durante los últimos años me he vuelto cada vez más fanática de este género. Me ha parecido cada vez más interesante y creo que últimamente hemos tenido algunas propuestas que vale la pena analizar. Pero bueno, si tú ya tuviste la oportunidad de ver esta película, por favor déjame saber en los comentarios qué tal te pareció y también si tienes una recomendación del estilo de lo que vemos en Inmaculada que puedas y quieras compartir con el resto de los cinéfilos. Yo creo que todos estaremos sumamente agradecidos, así que si tú conoces una película que no sea tan conocida o tan popular pero sumamente buena, déjanoslo saber aquí abajo en los comentarios, que como siempre los estaremos leyendo. Oigan, la verdad, Sydney Sweeney está tomando buenas decisiones. Y es que después de que muchas personas comenzaran a etiquetarla como la chica sexy de Euphoria, esta actriz ha decidido probar su talento en diferentes géneros para demostrar que es mucho más que un cuerpo o una cara bonita. Reality, una película que les recomiendo, por ejemplo, se trata de una cinta dramática donde ella interpreta a una ex especialista de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que es interrogada por supuestamente haber filtrado documentos clasificados. Esa me pareció una muy buena interpretación de Sydney Sweeney, que además se caracteriza por su naturalidad. Y bueno, si bien la actriz ha pasado por historias más ligeras como con Anyone But You, en esta ocasión quiere demostrar que puede liderar una trama densa y sangrienta. Aquí conoceremos a Cecilia, una inocente joven que viaja de Estados Unidos a Roma para convertirse en monja y vivir en un convento dedicado a cuidar a otras monjas ancianas o enfermas que están en sus últimos días. Y si bien desde el inicio ella realmente no es tan bien recibida por el resto de sus compañeras, la cosa se va a poner aún peor cuando descubre que está embarazada. Pero al parecer este es un embarazo milagroso por obra del Espíritu Santo. Así que ahora nuestra querida Cecilia es considerada pura, santa e inmaculada. Pero, ¿realmente lo es? ¿O hay algo terrible oculto tras su aparente pureza? Una especie de oscuridad que amenaza con desentrañar el verdadero origen de su embarazo y el siniestro propósito que éste podría tener. Verán, lo que me parece bien interesante de esta película es que desde el inicio, desde el arranque de la historia, ya nos están planteando a nosotros como audiencia que algo sumamente perturbador está ocurriendo dentro de las cuatro paredes de ese convento. Y la verdad es que este tipo de decisiones terminan por ser bastante arriesgadas. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como público tenemos más información que la misma protagonista. Ella, por un lado, llega ilusionada y con un fuerte impulso de ayudar, pero nosotros ya sabemos que eso será en vano. Así que cuando resulta que está embarazada, nosotros asumimos que no se le apareció el ángel Gabriel, por lo cual va a ser una gran tarea de la película el lograr mantener el suspenso a lo largo de la trama y sostener la atención hasta llegar a ese esperado momento de la gran revelación del secreto detrás del embarazo. En pocas palabras, como nosotros ya sabemos antes que la protagonista, que la cosa está rara y que algo va a salir mal, pues la película en el guión tiene que esforzarse para mantener la atención aún con la ventaja que nosotros tenemos como espectadores. Y ante esto debo decir que si bien la revelación de hecho sí me pareció bastante interesante e impactante, el proceso que vemos para
para llegar a ello, siento que sí llegó a desaprovechar un poco su potencial. Porque por un lado, sí, nosotros queremos descubrir la razón, pero la intriga no se maneja con tanta intensidad o con tanto misterio. Y es que las acciones de los personajes en un punto empiezan a enfocarse mucho más en boicotear el embarazo en lugar de traer un juego en el que el espectador pueda participar más. Es decir, como nosotros ya sabemos que hay chanchullo, que hay trampa en esa situación, sería interesante que entonces nos hicieran parte de la investigación junto con la protagonista, que nos dieran pistas para empezar a crear nuestras propias teorías. Pero realmente no termina por haber tanto de esta especie de dinámica o juego que creo que hubiera sido bastante interesante. Pienso por ejemplo en la película de Benedetta, esta película de una monja que dice que Dios le habla y que recibió los estigmas y que es una santa y demás. Y la forma en la que esa cinta maneja la intriga hacia la revelación, la verdad me resultó más cautivadora que por ejemplo en Inmaculada, porque esta cinta con Sydney Sweeney termina por tener un puente más débil entre esa intriga y la revelación. Ahora, por otro lado, sí sentí que la película tiene una atmósfera bastante bien lograda, como de terror, como de que algo malo está a punto de suceder, aunque lamentablemente a veces quieren mantener este suspenso apoyándose en las convenciones contemporáneas del género de terror, que tienen que ver principalmente con los jumpscares o con los sustos fáciles. Que a ver, los jumpscares no tienen nada de malo cuando están bien manejados. De hecho, funcionan bastante bien. El tema acá es que están aplicando jumpscares vinculados con elementos paranormales, cuando la naturaleza de la película no es paranormal. Es decir, no se trata de una película de fantasmas o de espíritus, y en muchas ocasiones la cinta pretende o finge o quiere engañar al espectador de que lo es para buscar el susto fácil. Y en ello creo que termina perdiendo personalidad y fuerza. Esto porque en realidad el terror y las perversiones que están sucediendo dentro del convento están sustentados en la lógica. Y como mencioné, de hecho, la gran revelación termina por ser bastante interesante. Pero a veces la película se mete el pie sola cuando pretende ser una cinta que no es. Ahora, una vez que el enigma es resuelto, por así decirlo, y tocamos el clímax de la historia, la película navega por un territorio más de supervivencia y gore. Es incluso como si la historia se estuviera moviendo un poquito de género, y aunque eso podría sonar bastante catastrófico, en realidad no lo es. De hecho, películas de horror como Barbarian o Maligno también lo hacen, y a nivel personal ambas cintas me gustaron mucho. Y es que una vez revelado el misterio, la fuerza de la trama recae en cómo va a enfrentarlo la protagonista y sobrevivir. Y si bien ese último tercio está cargado también de bastante adrenalina para mantener enganchado al espectador, sí llegué a sentir que terminó por caer un poco en un terreno más genérico. Aunque el final, punto JPG, sí es bastante impactante. Lo que me lleva a que también estamos ante una película que no le tiene miedo a la sangre y a una explotación más gráfica del cuerpo. Pero si bien tenemos varias escenas bastante desagradables, a nivel personal no sentí que fuera tan perturbador. De hecho, incluso llegué a pensar como, uy, ok, eso está bastante feo, bastante desagradable, pero puedo por ahí ver que es un efecto especial, un efecto práctico, puedo por ahí ver que es un prostético, que la sangre es falsa. Sí, se ve muy bien, pero no está provocando un efecto perturbador en mí. No es real, lo cual es obvio, pero esto no es algo que me pase frecuentemente con películas de terror, porque sí termino por comprarme la sangre, las vísceras y me perturbo. Pero aquí lo sentí más como un intento de ser gore, un intento de perturbar, pero que no lo logra del todo. Sin embargo, lo que sí consigue ser cautivador y que finalmente es lo que termina por sostener la película es la atmósfera y también la actuación de Sydney Sweeney. El convento, la verdad es que tiene un halo constante de misterio y disfruté recorrer los diferentes pasillos de ese lugar, así como el descubrir a sus enigmáticas habitantes. Y por otro lado, la realidad es que Sydney Sweeney entrega un trabajo convincente como una mujer que va de la inocencia y fragilidad a un coraje imprevisto y una valentía implacable. Y claro que sí, esta no es tan solo una película de terror, sino que también intenta contener un discurso sobre la maternidad no deseada, la autonomía sobre el cuerpo, la misoginia dentro de la iglesia como herramienta de control o la devoción descontrolada, entre otros temas. Pero la realidad es que esta película termina por arrojar esos temas al espectador con la esperanza
ordenanza de que ellos mismos reflexionen sobre ellos, ya que por sí misma no quiere imponer una única interpretación o solución. Podríamos decir que la película está más bien buscando el generar un diálogo abierto y provocar una introspección en el espectador, planteando por ahí algunas preguntas incómodas y desafiando las convicciones preestablecidas, de tal forma que nos esté invitando a cuestionar las normas sociales y religiosas, así como a reflexionar sobre las complejidades de la maternidad, el poder y la fe. Finalmente, mis queridos cinéfilos, Inmaculada es una película con una buena atmósfera que resulta ser bastante inquietante y bien lograda, además con buenas actuaciones y un par de momentos efectivos en el perturbómetro. Sí, en el perturbómetro. Pero que de pronto llega a desperdiciar su potencial al no explorar y volver más enigmático el misterio. Yo por eso a esta cinta le doy 3 estrellas de 5. Ahora déjame saber tú en los comentarios qué tal te pareció esta cinta de Inmaculada. ¿Sentiste que tuvo una trama interesante? Y no olvides que si tienes una recomendación similar, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Si aún no te has suscrito al canal de Fuera de Foco, te invito a que lo hagas, que con eso nos apoyas muchísimo a seguir produciendo este contenido. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.